La culpa no es de las vacas flacas, al menos como dice el titular del libro, de los problemas económicos que atraviesa actualmente el Ecuador. Sí, bueno, lo que está detrás de eso es que lo que estamos viviendo en la actualidad es una parte del ciclo económico y que es parte de la administración pública el llevar la economía por un buen rumbo. Entonces no se trata de durante la bonanza gastar más, invertir más y vivir al máximo, y cuando se acaba la bonanza decir, bueno, es que el petróleo ya cayó y ya no puedo hacer nada. Para eso es la política pública, una política pública bien diseñada, tiene que estar diseñada para la bonanza y para la escasez. ¿Y qué es lo que uno hace? Igual que una familia, ¿qué es lo que uno hace para prepararse para la escasez? Uno ahorra, uno reserva dinero para poder utilizarlo cuando no tiene ingresos suficientes. Eso es lo que no se hizo en el país. En el país se gastó en demasía, se invirtió en demasía, se hicieron proyectos demasiado grandes que estamos viendo. Tenemos algunos monumentos que yo creo que van a quedar inclusive para la historia, y uno de esos es la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, que va a ser uno de esos grandes monumentos al despilfarro, a la falta de planificación. Cuando nos creímos durante la bonanza, nos creímos que éramos un país, una nueva potencia, el nuevo milagro ecuatoriano, y comenzamos a invertir en más hidroeléctricas de las que necesitábamos, y sin embargo vamos a ver cómo ahora tenemos que pagar todas esas deudas, porque todos esos fondos los vamos a tener que pagar. Todo ha sido con préstamo, igual que la refinería del Pacífico, que son 1.200 millones de dólares de movimientos de tierras e infraestructura, que vamos a tener que pagarlos ahora. Economista, sáquenos de una curiosidad, porque todavía con Carlos hemos conversado algunas veces de que todavía no hay una certeza de cuántos realmente son, cuánto es el déficit y el endeudamiento que tiene el país con China versus los créditos que se han conseguido. ¿Usted maneja alguna cifra? Las estadísticas oficiales hablan de 34.000 millones de dólares en deuda, alrededor de un 34% del PIB, pero las estadísticas oficiales excluyen algunos rubros que el gobierno dice esto no es endeudamiento, y ahí está las preventas petroleras con China o con Tailandia. También excluye la deuda de corto plazo, entonces toda la deuda que tenga menos de un año tampoco se consideran las estadísticas. Si sumamos todos esos valores que no están en las estadísticas, vemos que el nivel de endeudamiento probablemente esté bordeando ya los 40.000 millones, que es el tope legal que tenemos en la actualidad. No podemos pasarnos de ese tope. Pero claro, como estos rubros no se consideran como deuda dentro de estadística fiscal, eso nos da un campo adicional de endeudamiento. Pero más importante que el monto de la deuda que tenemos en la actualidad es cuánto nos cuesta servir esa deuda, y vemos cómo eso se está incrementando de manera significativa, porque el endeudamiento que consigue el gobierno en la actualidad es de endeudamiento a corto plazo. Entonces son cuotas altas las que tiene que pagar el país, con costos muy elevados, porque el país tiene un riesgo país importante, y eso ha hecho que nuestro financiamiento sea significativamente más caro que, por ejemplo, el endeudamiento que consigue Colombia o que consigue Perú. Y lo que sucede es que estamos pagando el costo de una política poco responsable de manejo de la deuda externa. En 2008 declaramos una moratoria, a pesar de que sí teníamos los recursos para pagar, y dijimos que no queríamos pagar, y el riesgo país se disparó a los cielos en esa época. Después de entonces, el riesgo país durante este año llegó a niveles de 1.700 puntos. ¿Qué significa eso? Significa que el endeudarnos en el exterior en esas épocas hubiese representado tener un costo de alrededor de 18%, cuando en las mismas fechas para Colombia o Perú conseguían un costo de un 5, un 6%. Todavía vemos la diferencia. ¿Qué significa ser un país riesgoso y haber tenido una política de manejo de la deuda de mucho más riesgo? ¿Qué significa que en la actualidad estamos pagando un costo más alto por nuestro endeudamiento, y entonces tenemos menos opciones de financiamiento? Y es lo que vivimos ahora. Se acabó la bonanza y ahora el gobierno quiere seguir gastando y invertir en lo posible, seguir invirtiendo, pero vía endeudamiento, que es la opción que tiene, y de esa manera busca ganar tiempo. Pero las opciones de endeudamiento son muy reducidas, de muy corto plazo y sobre todo muy costosas. Frente a ese panorama